Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenas noches, Iglesia, el Señor les bendiga. Es lindo otra vez poder estar frente a ustedes y quizás frente a algunos amigos que quizás están viendo por sus pantallas, celulares, televisor, notebook, tablet, este devocional que nosotros estamos haciendo todos los miércoles, por supuesto, aparte de lo que es el sermón dominical, ¿no?, de nuestra reunión principal. Hoy quiero hablar acerca del Evangelio, quiero predicar acerca del Evangelio y quiero que reflexionemos en este devocional. No va a ser un estudio ni va a ser un sermón, sino un devocional, lo que significa que vamos a reflexionar acerca de algunos temas concernientes al Evangelio. El Señor mandó a la iglesia a predicar el Evangelio. Cada creyente convertido debe predicar el Evangelio porque hay un imperativo de parte del Señor Jesucristo y está ahí la gran comisión, ir y predicar el Evangelio, ¿no?, a todos los rincones de la tierra. Y esto es menester no solamente de los que son evangelistas como ministerio o como don especial que el Señor les da, sino para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que debemos predicar el Evangelio. Y es necesario que entendamos la diferencia entre hablar de las Escrituras con alguien que ya es converso, que es un hijo de Dios, que es un creyente convertido, y alguien que es un inconverso. Al inconverso necesitamos rescatarlo de la perdición, necesitamos rescatarlo de la confusión que lo tiene alejado del Señor, necesitamos rescatarlo del infierno. A los conversos necesitamos hablar acerca de doctrina, quizás acerca de temas bíblicos de edificación cristiana, quizás acerca de doctrina específica de la vida cristiana cotidiana, de la buena interpretación de las Escrituras. Pero a los inconversos no podemos hablarles de doctrina, sino tenemos que hablarles acerca de Cristo, porque recuerden, estudiamos esto, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente y las cosas carnales carnalmente. Por lo tanto, solamente puede discernir espiritualmente aquel que ya tiene el Espíritu Santo de Dios, lo cual acontece en Efesios 1:13, que explica claramente, en el momento de recibir el regalo del Señor de la salvación, en el momento de reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y a partir de ahí el Espíritu Santo mora en nosotros y hace su ministerio, el cual, aparte de convencer de pecado para llegar a ser salvo, aparte de eso, después, una vez que uno es salvo y es un hijo de Dios, a partir de ahí poder entender y, por supuesto, percatarse de aquellas cosas que son incorrectas, ¿no? Así que es necesario que como creyentes convertidos sepamos que el Evangelio está dirigido justamente a los perdidos, ¿no? Y no debemos discutir de doctrina con alguien que quizás no conoce a Cristo. Podemos hablar de doctrina y quizás profundizar en una discusión santa acerca de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios en cuanto a doctrina. Pero con los inconversos debemos llevarle el Evangelio, ¿no? Es algo así como que alguien de repente pasás con un barco en alta mar en medio de una tormenta y ves que hay una persona que está en el medio del mar tirada, ¿no? Y vos querés explicarle cómo está compuesto el barco y cuántos camarotes tiene, qué tipo de calefacción, qué se come arriba del barco, ¿no? No necesita que le des el salvavidas, lo rescates de ese lugar para que no muera, no perezca, y entonces sí, después, una vez en el barco, hablaremos de todas las comodidades que tiene el barco, ¿no? Algo así es lo que debemos tener en mente cuando tenemos ese maravilloso evangelio, que es el evangelio de la salvación, el evangelio bíblico, para poder llevar a los inconversos, ¿no? Así que bueno, quiero hablar de eso, reflexionar acerca de eso. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 4, versículo 5. 2 Corintios 4, versículo 5. El título que yo le doy a este devocional hoy es En rescate de los perdidos. En rescate de los perdidos. Y quiero que tengas en mente esto. Yo voy a dirigir esto a la iglesia para que la iglesia sepa realmente cuál es el matiz verdadero que tiene el Evangelio cuando se transmite a los perdidos. Y también quiero dirigir esto quizás a vos que todavía no tenés un encuentro con Cristo, no has tenido un encuentro con Cristo, todavía no has confesado al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Quizás a vos que estás viendo este video
y estás pasando por la peor turbulencia de tu vida, la peor situación de tu vida, por distintos motivos que el Señor sabe, pero quiero hablarte a vos, porque lo más importante que te puede pasar es llegar a ser un hijo de Dios y que tus pecados sean perdonados y tener la certeza, la convicción de que tenés vida eterna y que el día que no estés más aquí, estés en el cielo y no en el infierno, ¿no? Porque la Biblia habla literalmente de esos dos caminos, ¿no? Aunque hay muchas doctrinas o falsas doctrinas o sectas que hablan acerca de la no existencia o la inexistencia justamente del infierno, pero la Biblia habla del infierno literal. Y lo que quiero hablar a la iglesia es acerca de las herramientas que el Señor nos da para evangelizar. Y lo que quiero hablarte a vos, que quizás no tenés una relación personal con Cristo, es acerca de el peligro que eso significa y también de la alternativa que tenés y que Dios te ofrece. Así que bueno, voy a dirigir, digamos, este devocional de esa manera, con eso en mente, ¿no? 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, ¿no? Aquí, por supuesto, Pablo está hablando a la iglesia, pero entre la iglesia había algunos inconversos también, ¿no? Pero está hablando a la iglesia y está enfocado, digamos, a la iglesia. Pero lo que está hablando aquí Pablo y lo que quiero que tengamos en mente es lo que Pablo dice al principio de este versículo acerca de cuál es la predicación. Y dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No es que estamos predicándonos a nosotros mismos porque somos líderes de un movimiento, porque quizás tenemos en mente, digamos, una manera de fundar una teología, o quizás porque queremos fundar una religión, o quizás tenemos una filosofía en cuanto a lo místico. No. Sino él está diciendo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quién predicamos. ¿Cuál es el contenido de la predicación de Pablo allí a los Corintios? Y que Pablo está hablando de cuando él llevó el Evangelio a los Corintios, ¿no? Pero ¿cuál es el matiz? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la esencia de ese mensaje que Pablo estaba predicando? Dice, a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como Señor. Entonces el mensaje del Evangelio tiene que estar enfocado en el Señor Jesucristo. No en la prosperidad, no en el éxito, no en la sanidad, no en cosas que quizás tienen que ver con ideas humanas, sino a Jesucristo como Señor, a Jesucristo como Señor. Ahora, la iglesia debe testificar a Jesucristo como Señor y Salvador siempre, en cada oportunidad que tiene para hablar acerca del Señor Jesucristo. Y básicamente se trata de testificar tres cosas. A vos, hermano, te doy esto como herramienta para que puedas testificar acerca de estas tres cosas. Y a vos, querido amigo, que quizás estás escuchando, quiero hablarte acerca de este Señor Jesucristo al que nosotros testificamos. Y básicamente es testificar acerca de tres cosas. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué dice Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué dice Jesucristo? Ahora, los cristianos bíblicos debemos testificar sobre la persona del Señor Jesucristo. Necesitamos llevar al mundo el mensaje que ponga totalmente en claro la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debe saber un pecador a través del mensaje del Evangelio? ¿Qué debes transmitir como creyente convertido al pecador, a los perdidos, a los que todavía no son salvos, los que no tienen perdón de pecado, los que todavía están en condenación? ¿Qué debes predicarle? ¿Cuál es el mensaje que debes darle? Vamos a ver algunos versículos indispensables para el cumplimiento de la gran comisión que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios. Vamos a orar y luego vamos a ver tres cosas importantes que debes saber como iglesia para poder transmitir ese mensaje, y quizás vos que estás escuchando debes saber, porque el Señor tiene un gran regalo para vos, para ofrecerte, para que tu vida cambie totalmente y que tu eternidad sea algo tangible en tu corazón y en tu mente, y por supuesto en tus manos también. Vamos a orar. Amado Señor, pedimos que nos ilustres, que con tu grandeza, Señor, tu omnipotencia pueda llenar nuestro corazón de sabiduría. Señor, que puedas ilustrarnos para que podamos ser buenos portadores de tu mensaje de salvación, del Evangelio, Señor, el Evangelio que salva,
el Evangelio que convence de pecado, el Evangelio que redime, el Evangelio que presenta no solo tu amor, sino también el sacrificio maravilloso de Cristo. Pedimos, Señor, de que podamos estar atentos a esto. Y si hay algún amigo, alguna amiga que en este momento está escuchando este sermón, este devocional, Señor, que puedas hablar a su corazón y dar convicción. Gracias te damos por eso. Pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. En primer lugar, el Evangelio presenta la terrible situación del inconverso. Cuando hablas del Evangelio, el Evangelio debe ser presentado con claridad, sin miedo a decir la verdad, porque la palabra de Dios claramente expresa lo que Cristo quiere que se exprese para llevar el Evangelio. Y no voy a hablar de cosas que están en mi mente o que quizás están en mi intelecto o algo por el estilo. Voy a hablar solamente de lo que dice la Biblia. Y lo maravilloso de esto es que vamos a hablar y vamos a meditar acerca solamente de lo que dice la Biblia. Así que, creyente, bueno, esto es lo que el Señor instituyó y está en las Escrituras. Y por supuesto, querido amigo, amiga que estás escuchando quizás este devocional, que entiendas que solamente nosotros vamos a predicar lo que la Biblia textualmente dice, lo cual es la palabra de Dios. Ahora muy bien, entonces en primer lugar el Evangelio presenta la terrible situación del inconverso. Los creyentes y los inconversos deben conocer la respuesta a estos interrogantes. Hay interrogantes, hay preguntas que uno se hace. Y el creyente debe conocer estas respuestas porque es parte de llevar el Evangelio. Y por supuesto el inconverso tiene que tener la respuesta a estos interrogantes. Y quizás si el inconverso no tiene estos interrogantes, debes llevar estos interrogantes para que pueda meditar acerca de la respuesta a esos interrogantes. En primer lugar, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, 1 Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Cualquier cosa que ética y moralmente no es agradable a los ojos de Dios es considerado pecado. Por lo cual, cada uno de los seres humanos cometemos pecados continuamente. Es decir, todos somos pecadores en cuanto a justamente practicar algún tipo de injusticia. Quizás alguno puede pensar, bueno, hay cosas que yo veo en los noticieros, en los diarios, que yo no practico. Hay cosas que yo veo en mi barrio que yo no practico. Hay cosas que me he enterado que ocurren y que yo no practico. Pero recordad, toda injusticia es pecado. La mentira, por ejemplo, es pecado, ¿no? La hipocresía es pecado porque tiene que ver con la mentira también. Y cualquier cosa que ética y moralmente no sea correcta es pecado. Ahora, esto es en cuanto a práctica de lo que es pecado. Pero también está en juego aquello que se llama pecado original, que es el pecado que nosotros heredamos desde Adán y Eva como género humano, y que es un pecado que nos condena, un pecado que nos lleva a la muerte, a la separación eterna de Dios. Entonces es necesario que entendamos que llevamos en nuestra naturaleza un pecado original, el cual debe ser no solo condenado, sino castigado por Dios, porque Dios es santo, Dios es justo, y no puede haber nada con pecado, nada contaminado delante de su persona, porque Él es santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es pecado? Bueno, toda injusticia es pecado. Otro interrogante interesante es, ¿cuál es el pecado más grande que puede cometer un ser humano? ¿Cuál es el pecado más grande que vos podés cometer como inconverso, como alguien que todavía no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador? Bueno, Juan 16:9 dice, por cuanto no creen en mí, por cuanto no creen en mí. Es decir, rechazar el Evangelio es el pecado más grande. Rechazar el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, rechazar al Señor Jesucristo, que es presentado en el Evangelio, porque el Evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias, ¿no? Las buenas últimas noticias en cuanto a la salvación del alma. Entonces, rechazar el Evangelio es el pecado más grande que hay. Ahora, ¿quién ha pecado? ¿Quién ha pecado? Bueno, Romanos 3:23, la iglesia conoce este pasaje, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Es decir, todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Pero algunos son salvos, han sido redimidos por la fe en la obra de Cristo en la cruz, y ya sus pecados no existen, y ya ellos tienen seguridad de vida eterna. Y algunos todavía no han recibido ese maravilloso regalo de salvación,
que ofrece Dios con su gran amor, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Todavía no han reconocido ese sacrificio, no han entendido, no han reconocido su pecado y no han entendido que el Señor ofrece justamente el perdón de pecado a través de la fe en la obra de Cristo en la cruz, de esa sangre maravillosa derramada en la cruz. Entonces todos somos pecadores delante de Dios. Unos han sido redimidos y los otros todavía no. Y este es el mensaje del Evangelio, presenta ese regalo maravilloso de salvación. Una cuarta pregunta, ¿qué pasará con los pecadores? ¿Qué pasa si, bueno, está bien, según la Biblia entonces yo soy un pecador? Perfecto, pero bueno, yo no pienso arrodillarme delante de Cristo, no pienso reconocer al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo pienso seguir con mi vida así porque yo no creo nada de eso. Ahora, ¿qué pasa con los pecadores? Bueno, Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 4, dice así: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno es dueño de, en su libre albedrío, de rechazar el Evangelio, por supuesto. Podés ser duro de corazón y rechazar el Evangelio, pero entendé esto. Sos un pecador, según la Biblia, sos un pecador. Llevás tu pecado original y no podés quitarlo con ninguna cosa que puedas hacer. Ni siquiera buenas obras que puedas hacer pueden pagar el precio de tu pecado. Solamente Cristo puede pagar el precio de tu pecado. Y acá, según lo que nos dice Romanos 3:23, dice que todos somos pecadores delante de los ojos de Dios. Solamente que algunos han sido redimidos. Los cristianos son aquellos que, aun siendo pecadores, pero dejaron de practicar el pecado, pero son pecadores en su naturaleza. Son pecadores redimidos, son pecadores perdonados, pecadores limpiados delante de los ojos de Dios. Dios los ve como santos. ¿Por qué? Porque los ve a través de la sangre de Jesucristo, en las que ellos depositaron su fe y su confianza. Y acá dice que todo aquel que pecare, dice, esa alma morirá. Toda alma que pecare, esa morirá. Pecado significa muerte. Pecado significa separación eterna de Dios. Pecado significa condenación eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. No se puede eludir ese castigo de muerte, ¿no? Y es una muerte que no es solamente dejar de existir, sino es una eternidad separado de Dios, una eternidad sin fin separado de Dios. Es un tema delicado y la Biblia lo explica claramente, porque la paga del pecado es muerte. Y después dice, más la dádiva, la gracia, el regalo, lo que Dios da, digamos, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Cualquier cristiano, en su pecado original merece la muerte, es culpable de su pecado y merece la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación eterna de Dios. Significa la eternidad en un infierno literal. La Biblia habla de un infierno literal. No importa lo que quieras creer, no importa lo que se escucha alrededor, lo que dice la Biblia es eso. Ahora voy a decirte algo. Discutir sobre esto es un gran problema y es catastrófico para la vida de cualquier inconverso. Porque quisiera presentar esta duda en tu mente, en tu corazón. Si te llegaras a equivocar acerca de la no existencia de Dios, si te llegaras a equivocar, lo que tenés que pagar es eternamente la separación de Dios en un infierno literal. Y esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que dice textualmente toda la Escritura. Entonces vemos aquí, ¿no?, que la consecuencia de estar con el pecado original y con el castigo que eso requiere, digamos, porque debe ser condenado, debe ser castigado por Dios, porque Dios no puede pasar por alto el pecado, porque si no sería injusto, y en la esencia de Dios no puede haber injusticia. Entonces dice la palabra de Dios que estás condenado por Dios a la muerte eterna. Significa la separación eterna de Dios por toda la eternidad sin fin, ¿no? Entonces Dios ofrece una eternidad con Él en el paraíso, pero también está el rechazar el Evangelio y eso acarrea condenación. El Evangelio, dice la palabra de Dios, que nunca vuelve vacío, vuelve en salvación o en condenación, ¿no? En segundo lugar, el Evangelio presenta un único camino hacia la salvación. Hay un único camino. No importa cuánto hayas escuchado acerca de varios caminos. Yo quiero hablarte de lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras.
Y si tenés una Biblia quizás en tu casa, querido amigo, querida amiga, podés consultar ahí, buscar el versículo y vas a encontrar esto, ¿no? Entonces el Evangelio presenta un único camino hacia la salvación. La palabra de Dios dice que no hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es Cristo Jesús. Es el único que te puede llevar al paraíso, al cielo. El único que te puede dar convicción de vida eterna por toda la eternidad en el paraíso, junto a Dios, junto al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede un pecador condenado librarse del castigo eterno por sus pecados? Qué linda pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes hacer para poder librarte de ese castigo eterno que lo mereces, como yo también lo merezco? Pero yo ya recibí el regalo del Señor Jesucristo. Yo ya me arrepentí de mis pecados. Yo ya reconocí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Ya conozco el amor de Dios. Y yo ya, al recibir eso, me transformé en un hijo de Dios. Y mis pecados fueron borrados. No porque yo lo merezca, sino por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo en la cruz. Su sangre derramada en sustitución de mí lavó mis pecados. Y ahora entonces yo tengo seguridad de vida eterna. Y no por algo que haya hecho yo, sino algo que hizo Dios y que el Señor Jesucristo consumó en la cruz. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser realmente salvo? Librarme de esa condenación que pende sobre cada uno de los pecadores en todo el mundo. Bueno, Hechos 16:31, hay una frase maravillosa que tiene que ver con la esencia de esta respuesta. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Alguien puede pensar, bueno, ¿qué habrá que hacer para realmente esos pecados que me está hablando el pastor en este momento desaparezcan? ¿Cómo puede ser que ese castigo que está decretado por Dios, porque Dios debe enfrentar el pecado, castigarlo, condenarlo y castigarlo? Porque no puede pasar Dios en su santidad, en su perfección, no puede pasar por alto el pecado. Entonces debe castigarlo con total severidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, esta es la respuesta, creer en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo te convierte en algo diferente, te convierte en un hijo de Dios, en un redimido, en alguien que sus pecados han sido borrados, ¿no? Solamente la fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz puede librarte del pecado y de la tremenda condenación sobre ese pecado. En segundo lugar, otra pregunta interesante. ¿Qué debe creer un inconverso acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué debe creer un inconverso acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué tiene que saber un inconverso? ¿Qué tenés que hacerle saber, querido hermano, a un inconverso? Inconverso, querido amigo, querida amiga, ¿qué tenés que saber acerca del Señor Jesucristo? Bueno, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, nos habla de eso. Fíjate vos qué interesante lo que tenés que saber del Señor Jesucristo y recibirlo por fe en tu corazón. Dice así, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo está diciendo, yo voy a enseñarles no lo que se me ocurrió a mí, sino lo que recibí de verdad, lo que me fue dado de verdad, lo que el Señor Jesucristo me mostró. ¿Y qué es? Que Cristo murió por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, siendo Dios mismo, en su esencia divina, siendo 100% Dios y 100% hombre, eso se llama unión hipostática. El Señor Jesucristo, sin pecado, sin mancha, Él fue a la cruz. Y solamente siendo Dios podía morir por toda la humanidad. Y Él, siendo Dios, fue a la cruz y fue crucificado y muerto de cruz y derramando su sangre en tu lugar, en tu sustitución. Fue un sacrificio sustitutivo, ¿no? El Señor murió no por sus pecados, no por Él, porque Él siendo Dios no merecía eso y siendo santo no merecía eso. Él no murió por los pecados de Él. Él era santo, es santo y siempre será santo porque es la esencia natural de Dios y Él es Dios. Entonces, no solo Él murió en la cruz, sino murió para que no tengas que morir vos. Murió pagando por tus pecados. Cuando Él estaba en la cruz estaba cargando tus pecados, siendo vos su enemigo, siendo alguien que aborrecía a Dios, siendo alguien que no quiere saber nada con Dios, que lo que practica es lo que practica el mundo. Sin embargo, el Señor Jesucristo allí estaba tomando tus pecados y clavándolos en la cruz, muriendo en tu lugar, ¿no? Entonces, lo primero que tenés que saber acerca del Señor Jesucristo, que Él murió en tu lugar. Entonces, lo primero, dice acá, pues primeramente os he enseñado lo que asimismo
recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, murió por nuestros pecados, fíjate lo que dice, completando el versículo 3, conforme a las Escrituras. Eso estaba ya desde el Génesis profetizado. Cientos, miles de años ya estaba escrito todo cómo iba a ser el plan de Dios, ¿no? Y ahí ya vemos entonces que el Señor Jesucristo murió conforme a las Escrituras, según lo que dice la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, que no falla, que es inerrante, que es inalterable, ¿no? Y el versículo 4 dice, y que fue sepultado. Y esto es, yo sé, iglesia, que prediqué acerca de esto, ¿no? Creo que en una Pascua, si mal no recuerdo. Pero dice que fue sepultado. Y esto puede pasar ligeramente, y quizás para algunos puede ser algo que tiene que ver con lo historial, digamos, con las películas y todo eso, ¿no? Y a veces para la iglesia puede ser como, bueno, un ítem más, porque se sabe que el Señor fue sepultado en una tumba. Pero cuando se dice que fue sepultado, y eso está escrito con total vehemencia y claridad en las Escrituras, significa que muchas personas, si conoces cómo eran, digamos, las sepulturas y lo que se hacía después que se enterraba a alguien, según las costumbres hebraicas, las costumbres de Israel, digamos, lo que se hacía era cuidar ese cuerpo, digamos, perfumar, untar ese cuerpo. De hecho, muchas personas se dedicaron a eso, ¿no? Y había vigilia y había un montón de cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas personas pudieron cotejar la muerte del Señor Jesucristo y su sepultura. Él estuvo allí, muerto, esos 3 días, ¿no? Tanto es así que al tercer día, cuando el Señor Jesucristo ya resucitó, iban un grupo de mujeres, ¿para qué? Para llevar ungüentos y perfume, ¿no? Porque todavía se hacía esto, ¿no? Era durante un tiempo que se hacía esto. Entonces, bueno, esas eran las costumbres. Por eso es interesante pensar esto. Entonces, murió, digamos, conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, y después, lo tercero que tenés que saber, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también, dice la Biblia, ¿no? Porque estaba profetizado de que el Señor iba a ser sepultado y al tercer día iba a resucitar, ¿no? En 3 días se destruirá el templo y se reconstruirá, se destruirá el templo y se reconstruirá en 3 días, ¿no? Entonces vemos aquí que son 3 cosas que tenés que tener en mente, ¿no? No solo para predicar el Evangelio, sino también, querido amiga, querido amigo, para que sepas, digamos, qué cosas tienen que ver con lo que tenés que creer. La Biblia dice, lo que tenés que creer es que el Señor Jesucristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra pregunta, ¿qué ofrece Dios a todos los que creen en Jesús? ¿Qué es lo que ofrece el Señor a todos los que creen en Jesús? Bueno, yo podría adelantarte una vida totalmente diferente. ¿Sabés por qué los cristianos vivimos una vida diferente? Porque tenemos la experiencia de una relación personal, íntima, profunda con el Señor Jesucristo todos los días. Porque podemos respirar al Señor Jesucristo. Nadie nos tiene que decir o contar, lo vivimos, ¿no? Entonces vemos la relación con el Señor Jesucristo, lo que Él hace en nuestra vida y cómo nos cuida, ¿no? Entonces eso es importante, y solamente a través de reconocer a Cristo como Señor y Salvador te puede permitir recibir ese regalo maravilloso y esa experiencia día a día caminando con el Señor. Entonces, ¿qué ofrece Dios a todos los que creen en su nombre? Bueno, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es lo que te ofrece? Vida eterna. Vida eterna en el paraíso. Vida eterna con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, dice que somos hechos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sos una criatura de Dios. No importa qué creas en cuanto a por qué existís vos aquí en el planeta, por qué existís, digamos, cuál es la razón de tu existencia. No importa. Lo que dice la Biblia es que fuiste creación de Dios, ¿no? El Señor te creó. Pero no solo eso, te creó, pero al salvarte te convierte en uno de sus hijos. Pasás de ser una criatura de Dios a un hijo de Dios. Con todo lo que eso significa, porque eso es pertenecer a la familia de Dios, y no solo eso, tener, digamos, la misma herencia que tiene el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice que somos coherederos juntamente con Cristo, aquellos que recibimos el regalo de la salvación, ¿no? Entonces, vida eterna en un lugar sin muerte, sin pecado, en forma eterna. Qué maravilloso pensar en eso, ¿no? En cuarto lugar, tengo otra pregunta. ¿Cómo podés recibir
ese regalo maravilloso que te regala, que te obsequia, que es por gracia, que te da Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo podés recibir, siendo inconverso, ese maravilloso regalo de parte de Dios? Bueno, Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, ¿cómo podés recibir este regalo? Recibiendo a Cristo como tu único y suficiente Salvador, recibiendo al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como tu Señor y como tu Salvador, ¿no? Entonces, eso te convierte directamente en un hijo de Dios. ¿Cómo podés entonces saber, siendo inconverso, cómo podés saber de que ya sos salvo una vez que vos ponés tu fe y tu confianza en la obra de Cristo en la cruz? ¿Cómo podés saber eso, no? Bueno, Tito 1:2 nos dice algo muy lindo. Podés saber eso porque una vez que recibís al Señor Jesucristo, sos sellado con el Espíritu Santo la promesa, ya tu corazón puede basarse en la esperanza de la palabra y de las promesas del Señor. Y Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no es un gobernante, Dios no es una persona, digamos, impía, digamos, que trata de tener su propia ganancia espuria. Dios no es alguien que utiliza argumentos para convencer mentirosos, ¿no? Entonces, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice, prometió desde antes del principio de los siglos, desde antes del principio de los siglos. ¿Sabés que el hombre cayó en pecado, ¿no? Adán y Eva cayeron en pecado. Y podemos hablar de eso un montón. Pero desde antes de la existencia de Adán y Eva, desde antes de la existencia del universo, desde antes de la existencia de los mismos ángeles, ya el Señor había preparado un Salvador, el Señor Jesucristo. Porque el Señor sabía todo lo que iba a ocurrir y sabía que Adán y Eva, en su libre albedrío, iban a pecar. ¿No? El Señor no hizo robots programados solamente para que le adoren a Él, los hizo autónomos para que ellos por sí mismos le adoren. Dios quiere adoración voluntaria, no adoración programada, no con un disquete, digamos, que dice adorar a Dios, y entonces adoro a Dios porque ya no hay otra cosa en mi mente más que ese disquete que Dios me puso. Dios no hizo así al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, con libre albedrío, ¿no? Entonces el Señor sabía que todo eso iba a ocurrir, sin embargo el Señor dijo que todo eso era bueno, porque la perfección de eso, lo que era la reparación del mismo pecado, la misma desobediencia del hombre, ya estaba preparada por Dios, esa solución en el Señor Jesucristo, ¿no? En la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, resurrección. Entonces es interesante que justamente nuestra esperanza está en la promesa de Dios, que es un Dios que no miente, que es diferente a los hombres, ¿no? Qué lindo es eso, pensar, descansar en las promesas de Dios. La sexta pregunta: ¿qué le pasará a un inconverso si no recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador, como su Salvador personal? ¿Qué le pasará a un inconverso si rechazás al Señor? Lo cual ya vimos por un versículo que dice que es el mayor de los pecados. Bueno, segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, nos habla de eso. Y fíjate lo que dice. Yo hace un momento hablé, ¿no?, de lo que significa la condenación, significa separación eterna de Dios. Y para algunos que dicen que no hay infierno, ¿no? Bueno, deben leer la Biblia en su totalidad para darse cuenta que sí lo hay. Pero el versículo 8 dice en llamas de fuego. Ese es el lugar, digamos, donde toda la eternidad van a estar aquellos que niegan al Señor Jesucristo, que rechazan la salvación que el Señor Jesucristo consiguió en la cruz, que desprecian la sangre derramada de Cristo en la cruz, ¿no? Y ese es el peor de los pecados. Y ellos morarán por toda la eternidad en llamas de fuego. Yo no quiero asustarte, yo quiero decirte lo que dice la Biblia. Quizás hay pastores que pueden esquivar decirlo de esta manera, pero yo voy a leerte lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice llamas de fuego. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y yo no te estoy hablando de lo que yo pienso o llegué a la conclusión, o quizás me parece mejor decir, sino en lo que dice la palabra de Dios, la textualidad de la palabra de Dios, sin alegorizar, sin siquiera interpretar en forma alegórica o en forma personal, sino esto es lo que dice la palabra de Dios, llama de fuego. ¿Y para qué? Para dar retribución, es decir, para dar lo que merece, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero repetirlo.
Esas llamas de fuego son para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales, y escucha bien, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es terrible. Y acá dice cinco cosas que el Señor Jesucristo, cuando vino y fue clavado en la cruz, quiso justamente con ese sacrificio personal evitar en tu vida, querido amigo, en tu vida, querida amiga, si estás escuchando. Y acá las cinco cosas son tremendas, son terribles, son muy feas, muy dolorosas, porque aparte son eternas, no es algo que va a pasar en un día, en 2 días, en un mes, no son 40 años, como la esclavitud de los israelitas allí en Egipto. Y acá las cosas que dice son llamas de fuego, retribución justa a los que no conocieron a Dios, retribución justa a los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es el peor de los pecados. Y después dice padecimiento de pena de eterna perdición, perdidos por toda la eternidad. ¿Sabés lo que es la eternidad? Es nunca termina. Eso es eternidad. Y por último dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos. Nunca más podrán estar delante de la presencia del Señor y de la gloria de Dios. Sin embargo, todos los redimidos, todos los que han confesado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, van a estar como coherederos juntamente con Cristo en el reino de los cielos, disfrutando por toda la eternidad, toda la gloria que es de nuestro Padre Celestial. Ahora, en tercer lugar, quiero hablarte de algo que es muy animador, ¿no? El Evangelio presenta el gran amor de Dios y el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Estas son las buenas noticias, ¿no? Ya vimos todas las malas noticias. Todas las malas noticias que son para los que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero acá vienen las buenas noticias. Y una pregunta que quizás te podés estar haciendo es, ¿por qué sufrió Jesús tanto en la cruz? ¿Por qué pereció en la cruz? Por los perdidos, por un pecador. Yo muchas veces orando al Señor digo, Señor, ¿por qué sufriste tanto por mí? Siendo que yo fui un pecador y soy un pecador arrepentido, pero soy alguien que ha sido redimido por tu gracia. Pero ¿por qué hiciste eso por un pecador como yo? Que no merece nada, que soy insignificante comparado a tu grandeza, tu omnisciencia, tu omnipresencia, tu santidad. Me hago esa pregunta yo también, pero tengo la respuesta porque conozco la respuesta. Fue el amor de Dios, ¿no? Y acá la respuesta a por qué sufrió Jesús tanto por los perdidos, por qué sufrió tanto por mí y sufrió tanto por vos. ¿Por qué? Juan 3:16, este pasaje que lo conocemos de memoria, prácticamente todos los cristianos, ¿no? Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo tan conocido nos dice tres cosas maravillosas, que son tres cosas maravillosas para vos, amigo y amiga, que quizás estás escuchando. Número 1, que el amor de Dios fue y es inconmensurable. El amor de Dios cubre todos los pecados. Cuando el Señor pensó en vos, pero pensó en vos puntualmente, no en los hombres pecadores, no en el mundo perdido, sino en vos personalmente, con tu nombre, con tu apellido, con tu tiempo de nacimiento, con tu rostro, con tu corazón, con tus pensamientos, ¿no? Cuando el Señor pensó en vos, te amó profundamente, se compadeció, tuvo una gran misericordia por vos. Y cuando Él pensó en enviar a Cristo, sabiendo, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, sabiendo de que vos ibas a estar condenado para una eterna perdición, Él ya pensó en vos al enviar al Señor Jesucristo, ya pensó en vos en esa sangre derramada que el Señor Jesucristo vertió en la cruz para poder salvarte. Él ya pensó en vos. Vos estabas perdido, yo estaba perdido, pero el Señor pensó en nosotros. Entonces, lo primero, que el amor de Dios fue y es inconmensurable. Es un amor tan grande que no se puede comprender. Uno puede amar a un amigo, puede amar a uno que quizás no es muy amigo, pero que tiene cierta afinidad o lo conoce.
Pero amar a un enemigo que te aborrece y entregar a tu propio hijo para sustituir esa condena que es para ese gran enemigo, que blasfema, que miente, que es pecador, que practica el pecado, que no es un ser moral, un ser ético, y aún siendo un ser moral y ético desde el punto de vista cultural, sin embargo su pecado original todavía es condenable, porque somos pecadores desde nuestra naturaleza. Morir, digamos, por alguien así, eso sí, no tiene explicación, sino que el amor de Dios cubre todos los pecados, y eso es maravilloso. Lo segundo que dice Juan 3:16 es que Dios entregó a su Hijo, a Jesucristo, para que muriera en tu lugar, cargando tus pecados personales. Cristo murió en la cruz, y cuando estaba en la cruz, siendo Dios y siendo omnisciente, Él estaba pensando en vos, amigo, en vos, amiga. Él estaba pensando en vos. Y en su corazón había mucho dolor por el sufrimiento que tenía, pero sabía que estaba sufriendo, estaba pereciendo, estaba derramando su sangre en sacrificio expiatorio, en ese sacrificio, digamos, para pagar por los pecados, para vos. Estaba pensando en vos, en todo lo que te rodea. Qué maravilloso. Y lo tercero que dice Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo, eso es un hecho y lo sabemos, pero es para que todos los que creen en esa obra maravillosa del Señor Jesucristo no sean condenados al infierno en forma perpetua, sino que tengan una vida eterna en el lugar celestial donde está el Señor, donde Jesucristo fue a preparar una morada, dice el Señor Jesucristo. Voy a preparar una morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A quién les habla? Les habla a los redimidos, les habla a los que por fe le recibieron como Señor y Salvador. En conclusión, todos estos versículos y por supuesto muchísimos más expresan el ABC del Evangelio. Ese es el ABC del Evangelio. Hay tres cosas que todo ser humano debe conocer y aceptar para ser salvo de la condenación eterna. Son tres cosas que tiene que conocer. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué dice Jesucristo? Si conoces a Jesucristo, si le recibís como tu único y suficiente Salvador, vas a tenerlo a tu lado cada día, cada segundo. Vas a poder conversar con Él y vas a notar su presencia cada día de tu vida. No rechaces el ofrecimiento que te da Dios, que es la salvación a través de la fe en su Hijo amado. No rechaces el sacrificio de Cristo, esa sangre derramada, que fue derramada para sustituirte a vos, para sustituir, digamos, tu condenación, tu castigo, para que vos no tengas que morir. Él murió en tu lugar. Y no solo murió, sino fue sepultado y resucitó en victoria sobre la muerte para que vos también puedas nacer de nuevo con Él y también puedas tener vida eterna y resurrección juntamente con Cristo. Así que son tres cosas maravillosas que la Iglesia debe conocer para poder platicar con las personas a las que le lleva el Evangelio, cumplir con la gran comisión, que es una imposición, un mandato, una ordenanza de parte de Cristo. Y vos, amigo y amiga, podés escuchar, digamos, la verdad en cuanto a la salvación. Y recordá esto que lo dije a la mitad del devocional. No hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino el Señor Jesucristo. El cielo tiene una puerta y es el Señor Jesucristo. No se puede entrar por la ventana y no se puede saltar la pared. Solamente el Señor Jesucristo te permite entrar al cielo y es a través de Él que llegamos a Dios. Si no recibimos a Cristo, no conocemos a Dios, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo es la forma visible de Dios. En Él subsiste toda la plenitud de la deidad, ¿no? Él es 100% Dios y 100% hombre. Depositá tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, en esa sangre maravillosa derramada. Y vos, hermano y hermana, llevá este mensaje, creá estos interrogantes y por supuesto contestá la verdad acerca de estos interrogantes. Y el Señor va a ser glorificado. Y dice que cada uno que se salva, hay fiesta en los cielos. Los ángeles están de fiesta, cada alma que es redimida, cada persona que recibe el regalo de salvación a través de confesar a Cristo como su Señor y Salvador personal. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por esta reflexión de tu palabra. Te pedimos, Señor, que
nos estés bendiciendo en cuanto a esto. Que como iglesia podamos llevar este mensaje a cada rincón, compartir tu verdad, compartir lo que las Escrituras hablan acerca de ti. Y Señor, que las personas que pueden estar escuchando este devocional puedan, Señor, realmente doblar sus rodillas delante de tu trono celestial. Que puedan, Señor, reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recibir este regalo y empezar a vivir para Cristo. Señor, gracias te damos y oramos para que muchas almas puedan doblar sus rodillas delante de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amo profundamente y oramos para que prontamente nosotros podamos estar reunidos nuevamente en el edificio de Primera Junta. Que el Señor les bendiga.